pensar cómo es que Dios eligió establecer su reino. Jesús dijo, les leía hoy, ¿no?, en este desafío de poder crecer en nuestro desafío evangelístico, de compartir el evangelio, dijo, después de haber resucitado antes de ir al Padre, dijo, toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar o a obedecer todas las cosas que yo les he mandado, y confíen, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la tarea. La tarea de los apóstoles, pero que también ellos fueron modelando para que podamos hacer también con la iglesia. Y algo que se va viendo justamente en la historia del libro de los Hechos es lo que sucede cuando Jesús asciende al cielo y Él envía al Espíritu Santo, quien, como dijimos, también trae convicción de pecado al mundo, pero también dice en Hechos 1:8 que el Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? ¿Nos iba a dar? Poder. ¿Poder para qué? ¿Para hacer lo que queremos? No. Poder específicamente para ser testigos. Para ser testigos de la obra de Cristo, no solamente la obra de Cristo en la humanidad, pero la obra de Cristo en nosotros, para poder testificar lo que Cristo ha hecho en mi vida y en tu vida. Y el libro de Hechos es una locura pensar de que todo comienza, y si nosotros recordemos que Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas, y casi una de las últimas historias del Evangelio de Lucas es el camino a Emaús, donde en el camino a Emaús parece que todo terminó. Parece que toda esperanza se había perdido porque estaban estos dos discípulos que se volvían a Emaús, no ahí a predicar, no a decir, bueno, acá nos vamos con los primeros misioneros a compartir del mensaje del Evangelio, a compartir de Jesús, sino que se iban en completa derrota, se iban en completa decepción, se iban a Emaús pensando que todo había terminado y se iban a Emaús pensando que tenían a un Mesías muerto. Y sin embargo se les aparece Jesús en el camino. Y si bien les tomó un buen tiempo reconocerlo, pero ahí quedó también plantada esa semilla de que Jesús está vivo. Y que incluso con un Jesús resucitado, que no solamente en su muerte, en su misión, lo que vino a hacer en la tierra, pero aún en su resurrección, no actuó como lo que quizás muchos se podrían esperar. Él no actuó viniendo diciendo, bueno, ahora sí, está bien. Yo sé que mi muerte, mi plan de salvación no era lo que todos esperaban, pero ahora que resucité, ahora sí vengo acá, me voy a parar ahí, ahora sí en la cima del templo y voy a hablar con poder, todos me van a haber resucitado y a partir de acá todos me van a seguir y me quedo acá a establecer mi reino en la tierra. Sino que aún por el resto de la historia de la iglesia que Él vino a establecer, su plan fue obrar por medio de personas comunes y corrientes, personas débiles, personas que aún así seguimos luchando con nuestro pecado, personas que a veces tenemos temor al hombre y nos cuesta salir a predicar y hacer lo que Él nos mandó a hacer, personas que aún en medio del miedo, como les pasó a esos primeros seguidores, se quedaron ahí encerrados y se quedaron ahí muchos sin saber qué hacer, hasta que vino el Espíritu Santo y se cumplió la promesa de Dios y el Espíritu Santo vino a darles poder. Y de ese tiempo que estuvieron ahí encerrados salieron a dar testimonio, a testificar. Y la iglesia comenzó. Y uno podría decir, bueno, ahora sí. Leemos ahí en Hechos capítulo 2, la iglesia, después de esa primera predicación de Pedro, se convierte en como 3.000 personas. Y ahora decimos, bueno, ahora sí, arranca con fuerza la cosa. Sin embargo, parece que se acomodaron rápido a esto, de ser unos cuantos. Se acomodaron rápido a esto de decir, mira qué lindo acá, está bien, los judíos todavía no nos quieren, o bueno, ellos eran judíos, pero bueno, los que no se quieren someter al Mesías no nos quieren, pero somos unos cuantos acá, podemos mantener una linda comunidad, podemos compartir todos nuestros bienes, podemos estar acá, y se fueron acomodando un poquito. Y acá llega, entre muchas otras cosas que van pasando en el libro de los Hechos, llega a algo genial que pasa y algo también revelador que es el comienzo de una iglesia inesperada por un lado y una iglesia con un impacto impensable, que es la iglesia de Antioquía. Y lo que nos estuvo leyendo Carlos, si vemos ahí a partir del versículo 19, en el capítulo 11 de Hechos, dice, mientras tanto los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria.
Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Bueno, algunas cosas interesantes. Jesús ordenó en la Gran Comisión, dice, por tanto, vayan. ¿No? Mientras van, hagan discípulos. Y es interesante que este ir, esta intencionalidad de ir, no comenzó a surgir, y por lo menos no de la manera en la que Jesús lo había pensado, lo había querido, hasta que Dios envió persecución. Hasta las consecuencias del primer mártir que surgió en la iglesia, que fue Esteban. Dice, después hubo una gran persecución que hubo después de la muerte de Esteban. Entonces, Esteban muere apedreado, muere también a causa del predicar el Evangelio, muere también a causa de su fidelidad. Y uno podría decir, bueno, ahora se va a pinchar la cosa. Imagínate, si estamos acá cómodos, ahora empieza la persecución más fuerte que nunca. Matan a uno de los líderes de la iglesia. No era uno de los apóstoles, pero sí era uno de aquellos que lideraba, a uno de aquellos que servía. Y bueno, ahora sí, el temor justamente del hombre va a pasar por arriba de la iglesia. Sin embargo, Dios usa esa persecución para que empiecen a salir, para que empiecen a viajar, para que empiecen a por razón de no abandonar su fe, empiecen a moverse y algunos mudarse y cambiar de ciudad e irse cada vez más lejos. Pero algo impresionante empieza a pasar. Dice ahí al final del versículo 19, que en estos lugares a donde ellos iban, dice, predicaban la palabra de Dios. Justo en el momento donde quizá a raíz de la persecución podría decir, bueno, se fueron pero para mantenerse callados, se fueron pero para vivir su fe en secreto, se fueron para evitar la persecución, se fueron quizá a raíz de la persecución, pero se fueron ya con este Espíritu Santo que les iba a dar poder para predicar y comenzaron a predicar la palabra. Ahora, a ver, los que tienen ahí el pasaje abierto. Pregunta, y ya les aviso que es con trampa. ¿Quiénes son los que se fueron predicando la palabra? ¿Qué grandes líderes o personajes aparecen acá? Bien, pero acá en estos primeros, en estos... Bueno, pero Bernabé se fue a raíz de la persecución. No, ¿quién aparece ahí? ¿Quién es nombrado ahí? Creyentes. No, los perseguidos, pero ni siquiera se fueron los sin nombre. Aquellos... esto se me está ocurriendo ahora, por eso no lo tengo tan repasado ahí, pero como dice el libro de Hebreos, en Hebreos 11, ¿no? Aquellos tantos donde dice al final del capítulo 11, de quienes el mundo no fue digno, que ni sabremos el nombre. Entonces, de esa misma forma, también estos empiezan a salir, empiezan a moverse, empiezan a ir predicando la palabra y no sabemos quiénes fueron. Hay una frase que la conocía, pero la volví a ver hace poco en las redes, que la dijo alguien también importante, pero es bastante coherente, que ahora no me acuerdo de quién la dijo. Es una frase por la cual yo creo que muchos de nosotros, principalmente aquellos que nos toca este rol de ser pastores y de predicar, y quizá que algunas personas lleguen a conocer de nosotros, tenemos que aferrarnos a esta frase que dice, predica el Evangelio, muere y sea olvidado. Porque nada de esto se trata de nosotros. Y hay algo tremendamente significativo, que esta iglesia que se empieza a comenzar en una de estas ciudades, que es Antioquía, que menciona varias, pero la de Antioquía empieza a tomar cada vez más relevancia, y a partir del capítulo 13, los protagonistas ya no es la iglesia de Jerusalén. Los protagonistas comienza a ser la iglesia de Antioquía. ¿Y quién la comenzó, la iglesia de Antioquía? Es el apóstol Pedro, que dice, bueno, Jesús nos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, así que me voy a ir y termino en Antioquía. No. Son estos hermanos que a raíz de la persecución comienzan a caminar, sí, con circunstancias que los llevaron a salir como extranjeros y como peregrinos, a salir quizás por la fuerza, a ser expatriados por temor a lo que le podía pasar a sus vidas, pero que en el camino permanecieron fieles a la palabra y al Evangelio que se les había encomendado y que había transformado sus vidas, y comenzaron a predicar. E incluso comenzaron a predicar, quizás al comienzo podríamos decir, pero
qué mal que predicaban solamente los judíos. Dice acá, ¿no? Que predicaban los judíos. Pero dos cosas. Primero, todavía no estaba tan claro esto. El libro de los Hechos presenta muchos procesos de aprendizaje de la iglesia. Y para la gran mayoría de ellos no estaba claro cuál era el rol de los gentiles en todo esto. Lo único que ellos venían observando es que había gentiles, o sea, personas que no pertenecían al pueblo de Israel, que se estaban convirtiendo y estaban como ahí, en ese momento le estaban como tolerando, más o menos. Y segundo, otra cosa interesante es que esta igual termina siendo la estrategia principal misionera del apóstol Pablo cuando él sale de Antioquía como misionero. Él va a los diferentes lugares y ya como una estrategia primero va a predicar el evangelio a los grupos de judíos que vivían y que se reunían en sinagogas en las diferentes ciudades del Imperio Romano. Porque como un lugar de llegar y predicarle a gente que tenía el contexto de la ley, tenía el contexto de la historia del pueblo de Dios, y a partir de ahí se podía empezar a llegar a los gentiles que rodeaban esas ciudades. Entonces vemos este comienzo de una iglesia de Antioquía o de estas diferentes ciudades, Dios estableciendo un cimiento sólido, utilizando a personas ordinarias, comunes y corrientes, como vos y como yo. Y eso es algo, por un lado es hermoso, pero por otro lado para nosotros tiene que ser tremendamente esperanzador. Y lo he dicho muchas veces y lo quiero seguir repitiendo una y otra vez. Hermanos de la Iglesia Bautista de Ulambi, hermanos que nos visitan hoy también. Donde sea que estamos, desde este pequeño rinconcito del mundo, con a veces pareciera los pocos recursos que tenemos, con nuestros dones limitados, con quizá el poco conocimiento que tenemos, con el poco nombre que tenemos, quiero que nosotros podamos tener una visión grande de lo que Dios puede y quiere hacer a través de nosotros, a través de tu vida y también a través del lugar en el que Dios te ha colocado. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere hacer a través de nosotros nunca se trató de nosotros, sino se trata y se tratará siempre del gran Dios que tenemos. ¿Amén? Eso amerita un amén, ¿no? Podría ser ahí. Amén. Somos pequeñas personas comunes y corrientes con un Dios enorme y extraordinario, con un Dios incomparable y un Dios que rara vez actúa de las maneras en las que nosotros solemos pensar que se debe obrar para lograr grandes cosas. Jesús describió el reino de los cielos como esta semilla que es plantada, que muere y que por mucho tiempo, mientras es regada, uno dice, ¿dónde está? No la veo. Pero esa semilla que cuando es el tiempo, cuando llega su momento, empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y muchos pájaros establecen su hogar allí. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo de Dios? A vos, como un hijo, como una hija de Dios. Que mientras vas, vos plantes semillas, que mientras vas seas fiel, que mientras vas prediques el Evangelio y lo puedas hacer. Dice ahí en el versículo 22, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Acá sí aparece Bernabé, uno de los discípulos que estaba acompañando, siendo ahí mano derecha a varios de los apóstoles, y lo envían como un espía, como un explorador. Y quizá no lo enviaron con toda la confianza. Me imagino. Un poco la idea que da el texto es que lo enviaron medio como investigar. Che, está saliendo ruido de Antioquía y no estamos del todo seguros si eso es bueno o malo. No estamos seguros de estos sin nombre que se fueron por allá a predicar, si habrán mantenido la sana doctrina, si habrán seguido predicando lo correcto, si se habrán torcido. Andá y contanos, danos un reporte de lo que está por allá sucediendo. Y cuando él llegó, dice, y vio las pruebas de la gran bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes. Bernabé, hijo de aliento, de bendición, y dice que él alentó a los creyentes a que permanecieran fieles en el Señor. O sea, que significa que Él les halló y les encontró siendo fieles. Y eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Requiere de nosotros fidelidad.
Requiere de nosotros, no requiere de nosotros que nos inventemos grandes estrategias para lograr las grandes cosas que queremos soñar para Dios. No requiere de nosotros que tengamos las últimas técnicas no sé, en marketing o en actividades que atraen más a gente y todo lo demás. Él requiere de nosotros fidelidad. Y que si somos hallados en fidelidad podemos permanecer en esa fidelidad a pesar de las circunstancias. Todavía esta iglesia, todavía estos hermanos que estaban en una etapa de transición y de mucha prueba. Habían sido forzados a dejar sus hogares, habían sido forzados a mudarse de ciudad y un poco también de cultura, pues si bien estaban todos dentro del Imperio Romano, se habían ido también de Jerusalén, habían salido del pueblo judío, pero fueron animados en que ellos estaban fieles y debían permanecer fieles. Y de tal manera que más adelante, me adelanto un poquito, pero más adelante en el 26, dice en la segunda parte, fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes se les llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque bueno, esto de pequeños Cristos, de pequeños seguidores de Jesús. O sea que su fidelidad era evidente y ellos estaban siendo unos buenos representantes de este Jesús al que ellos predicaban. Entonces nuestra fidelidad también implica que podamos ser conocidos por aquellos que son buenos representantes de Cristo. Buenos representantes, buenos embajadores del reino de Dios. Y eso es algo bueno. Y después nos dice que Bernabé, en el versículo 25, bueno, yo les leí el final 26, pero el versículo 25 dice, después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía y los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Y esto es hermoso, porque sí, la palabra de Dios reconoce, sí, la palabra de Dios establece líderes que se preparan, y esta quizás fue la primera experiencia de Pablo, ¿no? Lo fue a buscar un Pablo que luego de su encuentro con Cristo, no se sabe mucho de qué pasó en esos primeros años, pero también en el anonimato se estuvo preparando, estuvo creciendo en su conocimiento no solamente de las Escrituras, que ya lo tenía, pero también en su conocimiento de Cristo, de Jesús. Y acá Bernabé dice, yo a este Pablo con el que hemos estado compartiendo, lo voy a ir a buscar, porque creo que él puede ser de mucha utilidad acá. Y este termina siendo el primer ministerio público del apóstol Pablo. Servir en una iglesia local en la cual él no plantó, la cual él no estableció, pero él pudo ir, pudo servir, pudo enseñar para afirmar y para establecer esta iglesia, esta congregación que allí se había formado por pura misericordia y por gracia de Dios. Entonces todos nosotros, esto es algo que también depende, independientemente de cómo lo veamos o cómo lo vivamos, todos nosotros hemos sido establecidos y toda iglesia ha sido establecida por pura gracia y misericordia de Dios. Incluso aquellas que quizá puedan, no sé, esbozar o de una gran historia, de grandes testimonios o de misioneros que vinieron con todo un plan, la enorme cantidad de cosas que están ahí a disposición para que todo salga mal en este mundo y para que las iglesias no se puedan establecer y para que todo se tranque. La cantidad de personas con las que me ha tocado hablar también en este último año, par de años, en este rol que tengo en la red de Action D9, hoy en día también este año, vengo hablando y teniendo llamadas todas las semanas con pastores y con plantadores de toda Latinoamérica, y la cantidad de casos que veo que hay algunos hermanos que venimos orando y acompañándoles, que hace 2, 3 años vienen predicando la palabra, vienen intentando y surge una prueba tras de otra y no se logra establecer la iglesia. O algunos que han comenzado y han tenido que cerrar sus iglesias. Porque la lucha, la oposición ha sido demasiado grande, porque no han conseguido los recursos, porque hay personas que dijeron, sí, vamos a dar nuestras vidas para sumarnos y comenzar esta iglesia, y de repente alguno de los que parecía más comprometido cae en un pecado descalificante o abandona la fe. Entonces se levanta mucha oposición frente a personas que quieren unirse para extender el reino de Dios. Y cada iglesia, desde los comienzos de la iglesia, ahí en Hechos 2, hasta el día de hoy que se ha formado, ha sido por pura gracia de Dios. Y nuestra iglesia es pura gracia de Dios. Y tenemos que poder verlo, tenemos que poder reconocerlo, tenemos que poder vivirlo de esa manera, en agradecimiento
Y qué bueno que Pablo pudo también tener esta experiencia de venir y de servir y de establecerse en una iglesia en la cual él pudo estar. Y él pudo servirles con la palabra. Y él no pudo venir a decir, bueno, miren, yo ahora sí, soy el apóstol Pablo, que tengo mucha experiencia con los fariseos, vengo a establecer algo, sino que él vino humildemente a servir, él vino a ser uno más. Nosotros lo conocemos como el gran apóstol Pablo. Él fue ahí a ser uno más y sirviendo también desde su rol, desde la enseñanza. Pero ahora sí, saltemos un par de capítulos, al capítulo 13. Y leemos también ahí un par de cosas que son significativas. El versículo 1 al 4. Dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, de Siria, se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, Antipas y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Demasiadas cosas para decir de estos pocos versículos. Pero primero, ¿qué equipo de líderes tenía esta iglesia, ¿no? Una iglesia que, de vuelta, se había formado por pura gracia de Dios. Algunos dirían, podemos decir humanamente, por casualidad. El Señor estableció una iglesia que surgió de la persecución y de creyentes que, escapando de la persecución, siguieron siendo fieles y terminaron teniendo ahí a un gran grupo de líderes, pero un grupo de líderes también muy diferente y muy diverso. Entonces, esta es una iglesia que Dios iba a usar tremendamente para establecer su reino a lo largo de todo el Imperio Romano y comienza con un grupo de líderes que uno podría decir, si juntamos a esta gente en cualquier otra iglesia, esta iglesia no camina ni para atrás. No va ni para atrás ni para adelante. Porque tenemos Bernabé, judío, ¿no? Está bien, era buena onda el Bernabé. Pero después tenemos a Simeón, llamado el Negro, que, de vuelta, acá tenemos que hacer como algunas inferencias, ¿no? Pero se ve que los antioqueños eran medio uruguayos, ¿no? Que le decían negro a uno, pero no era como para ofender. Era el apodo cariñoso. Pero evidentemente si tenía ese apodo era porque resaltaba, porque no era tampoco de ahí. No era su zona. Era también un extranjero. Después nos habla de Lucio, también de Cirene, otro extranjero más. Y después cuando nos habla de Manaén, nos aclara acá, después yo sé que tienen algunos asteriscos, depende de la versión y los manuscritos originales ahí donde tienen la aclaración o no, pero nos dice, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas. O sea, y me encanta porque Lucas dice, ni te voy a explicar cómo llegó ahí, ni interesa. El tema es que se convirtió, empezó a crecer, a madurar en el Señor, terminó en Antioquía y Dios lo empezó a usar para ser parte del liderazgo de esta iglesia. O sea, alguien que había salido era podríamos decir hoy en día, ¿no? Un político, parte también de la élite también de ese tiempo, de los judíos. Súper diferente. Y entre todo esto, Saulo, que todavía estaba en una época donde él estaba ahí como quitándose un poco la mala fama de ser perseguidor de la iglesia. Si habría razones para que esta iglesia no caminara ni para atrás ni para adelante. Si habría razones para que algunos de ellos, o varios de ellos, o sea, sus egos empezaran a luchar y a competir los unos con los otros. Che, pero yo me crié con el rey de los judíos. Está bien, medio traicionero el hombre, pero bueno, pues yo la tengo clara. Yo soy la versión cristiana de Herodes. A ver, respétenme un poquito. Saulo diciendo, bueno, también en otro momento en el Nuevo Testamento termina sacando cartas del asunto, ¿no? Che, pero mirá, yo fui alumno, me crié a los pies de Gamaliel y mirá, si hay alguien acá que podría sacar pecho por cosas, ¿no? Y así cada uno de ellos. Y sin embargo los encontramos en armonía porque dice que cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor. Encontramos una iglesia adorando a Dios en armonía, los encontramos adorando a Dios en espíritu y en verdad, y de diferentes maneras, en oración, en ayuno,
Estaban ayunando juntos, buscando la voluntad de Dios. No estaban haciendo sus planes, sino que estaban buscando que Dios les mostrara cómo ellos tenían que guiar la iglesia. No veían ellos con sus ideas, con sus deseos, sino que buscaban ver qué era lo que Dios quería seguir haciendo en ellos y a través de ellos, porque era Dios el que había establecido esta iglesia de esta manera. Algo que nadie hubiera podido planear. Y era una iglesia también que adoraba a Dios también con su generosidad. También Priscila nos hablaba hoy de eso, ¿no? Y lo salté, pero en el 11, la última parte del capítulo que no lo leímos, el versículo 27, dice, durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía y uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber un gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos a la iglesia de Jerusalén. Y vemos de Pablo hablando de esto también en 2 Corintios. ¿No? Cuando lo vemos también hablar sobre, perdón, en 1 Corintios, cuando lo vemos hablar de la generosidad y la importancia de que cada uno dé de lo que se propuso y de lo que se habían comprometido. Y Pablo le dice a los corintios, che, ustedes habían prometido ayudar de tal manera y no lo están haciendo. Ya me contaron que no lo están haciendo. Está hablando de lo que históricamente pasó acá en este momento. Y acá hay algo clave de esta profecía que surge, que ¿dónde dice que iba a haber una gran hambruna? En Roma, en todo el imperio romano. Entonces, ¿los de Antioquía se zafaban de esto? No iban a zafar de esto. El mensaje que Dios envió, esta advertencia o este mensaje anticipado de una gran necesidad que iba a venir sobre todos. Y qué hermoso saber que acá vemos una iglesia que adoraba, no solamente en oración, no solamente en unidad, no solamente ayunando y buscando la voluntad de Dios, sino que también se dieron a sí mismos, aún sabiendo que ellos iban a pasar por un tiempo de necesidad. Y dijeron, nosotros queremos ser parte, nosotros queremos compartir, queremos darnos también al Señor para bendecir a la iglesia de Judea, la iglesia de Jerusalén, a la que tanto amamos. Una iglesia con la que ellos se sentían quizás hasta endeudados de alguna manera, porque muchos de ellos, los que habían comenzado, los que habían plantado esta iglesia, habían salido de ahí. Muchos de los líderes que fueron enviados y que se quedaron para establecer esta iglesia, salieron de ahí. Y ellos también sentían este deseo de querer ayudar a la iglesia de Cristo en ese lugar. Entonces vemos también cómo Dios establece también este corazón de adoración que se manifiesta a través de la generosidad. Y esto lo menciono porque es importante para lo que viene. También a través de la oración, a través del ayuno, a través de la unidad. Era una iglesia humilde que funcionaba de esta manera en el temor de Dios. Y ahí sí viene este resultado. Acá viene también algo inesperado y algo que yo me imagino que a algunos de ellos les habrá costado mucho. Cuando Dios habló por medio de su Espíritu. Entonces, por medio de su Espíritu Dios habla y la iglesia obedece. Pero a veces obedecer a Dios y la guía del Espíritu Santo no es fácil. Obedecer a Dios y la guía del Espíritu Santo no es lo más sencillo. Y eso también es una tensión que espero que ahora empecemos a conectar con nosotros, que no siempre es fácil nosotros escuchar lo que Dios pide y requiere de nosotros y que aún así somos llamados a accionar y obedecer. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo dice? Mientras ellos ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. ¿Cuál es el trabajo especial? No sabemos, no se lo voy a decir todavía. Casi hay ahí como un eco, ¿no? De Dios llamando a Abraham y le dice, salí a la tierra que yo te mostraré. Señor, ¿a dónde? Yo te la mostraré, tranquilo. Vos andá, vos estás dispuesto a salir, salí. Después yo te la mostraré. Acá dice, sepárenlos para el trabajo que yo tengo encomendado para ellos. Ya hablaré al respecto. Y esta iglesia, habiendo escuchado también la voz de Dios, que no creo que necesariamente haya ningún indicio acá por cómo está escrito que hayan escuchado audiblemente. Quizás también fue también a través de algunos de estos profetas, quizás fue también a través de cargas en el corazón que ellos empezaron a entender, pero el Espíritu Santo habló concretamente
que Bernabé y Saulo tenían que ser apartados para un trabajo especial que Dios tenía para ellos. Y la obediencia de esta iglesia es sorprendente. ¿Por qué? Porque dice, así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Y hermanos, esto fue algo tremendamente costoso para la iglesia. Yo imagino ahí a Manaén diciendo, che, no sé, ¿por qué no enviamos a Lucio? O tenemos a Carlos, tenemos a Roberto, tenemos a Felipe, acá en la iglesia tenemos a no sé, algún otro, probablemente con un nombre un poco más griego, acá en Antioquía que seguramente si lo enviamos ahí al campo misionero o a la tarea que Dios tenga, se va a ir haciendo. Hay los ponchazos, pero se va a ir haciendo y seguramente le vaya bien. El Espíritu de Dios les guió a enviar, humanamente hablando, lo mejor que tenían. Porque eran aquellos que se habían quedado, no eran los únicos líderes de la iglesia, pero sí nos dice el capítulo 11, que eran aquellos quienes se habían quedado a establecer la iglesia por medio de la enseñanza. Entonces somos llamados, hermanos, en todo sentido, no solamente en los recursos humanos, pero en todo sentido, a nivel personal, a nivel como iglesia, somos llamados a dar lo mejor por el bien del reino de Dios. Somos llamados a estar dispuestos a morir a nuestras preferencias, incluso a la comodidad adquirida a la cual hemos llegado por el bien del reino de Dios. Porque ¿de quién se trata esto? No se trata de nosotros. Todo esto se trata de la gloria de Dios para que Él sea glorificado por medio de la iglesia, pero para que Él sea glorificado también por medio de más personas que le lleguen a conocer y que puedan rendirse ante Él. Entonces, si nosotros queremos tener una gran visión de cómo Dios puede usar tu vida personal y a nosotros como iglesia, eso no va a pasar hasta que nosotros no estemos dispuestos a comenzar a vivir una vida en base a algunos de los valores que tenemos ahí en la pared, que como digo a veces son valores más aspiracionales que algunos que realmente lo estemos viviendo del todo. Por ejemplo, valorar el servicio sobre el consumo o la generosidad sobre la acumulación. Y estar dispuesto a pensar, Dios, ¿qué has puesto en mis manos en las cuales vos me estás llamando a entregar radicalmente mi tiempo, mis energías, mi dinero, mis recursos? La forma en la que vivo mi vida, la forma en la que yo estoy compartiendo con otros, de cómo vos querés que yo redireccione y reenfoque mi vida para la expansión de tu reino, para el establecimiento de tu iglesia acá, pero también no por solamente nuestro propio bien, sino por el bien del reino de los cielos. Y eso es algo importante y que va a marcar la diferencia. Pero algo es clave, hermanos, cuando Dios pide lo mejor de nosotros, Dios también tiene provisto lo que necesitamos para suplir esa entrega. La iglesia de Antioquía perdió a quizás sus dos líderes más claves, sus dos principales maestros. ¿Se derrumbó la iglesia por eso? No. Ha habido muchos estudios que se han dado en base a uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en la iglesia en general, en Latinoamérica, no se podría decir el mundo, probablemente es cierto, pero en muchos casos, incluso está dentro de nuestro ambiente de las iglesias bautistas y todo, siempre se habla del problema del recambio generacional. ¿Qué pasa? Hay pastores que llegan a viejos y ancianos y que varios que incluso han hablado conmigo y pidiendo ayuda de alguna manera, lo que sea. Y dicho, bueno, ya está, yo no sé, hace años me quiero jubilar, quiero largar, pero no hay quién, ¿no? Me parece, ¿dónde están los hombres llamados al ministerio? ¿Dónde están las personas que quieren ahí tomar la posta? Pero el problema es que muchas veces esos reclamos vienen de personas que no han preparado hombres y que no han soltado en momentos donde iba a ser muy costoso para enviar, porque cuando uno está dispuesto a entregar a lo mejor que tiene, y acá lo digo en todas las categorías, pero acá estamos hablando incluso hasta de personas para ser enviadas, Dios suple para las necesidades de la iglesia. Y esto se tiene que volver una cultura también en nosotros, que podemos decir, queremos estar atentos, queremos escuchar la voz de Dios, de qué es lo que Dios quiere hacer con los miembros individuales de entre nosotros.
¿Cómo es que Dios nos pueda querer usar? ¿Cómo es que Dios, hoy en día, bueno, Gabriel, por ejemplo, no está? Porque Gabriel fue a la iglesia Bautista de Minas para suplir, para ayudar allá con la enseñanza y la predicación. Creo que fue mismo el domingo pasado que estuvo también cubriendo a otro pastor, ahí al padre de Andrés en la iglesia de Villa Española. Y de la misma manera, nosotros estamos orando y otro de los motivos de estas oraciones regulares es, Señor, permitirnos hacer una iglesia que plante iglesia, una iglesia que bendiga otras iglesias quizás ya establecidas, pero que podamos bendecir con recursos económicos, con recursos de tiempo, de ir y apoyar, con recursos humanos, y que nos sintamos bendecidos por eso, que nos podamos sentir bendecidos por tener sillas vacías entre nosotros, porque aquellos que están enfermos, bueno, oremos por ellos para que se sanen, pero si tenemos sillas vacías por aquellos que han salido a servir, que le demos gloria a Dios por eso, y que pidamos que eso pase más entre nosotros. Y que podamos preguntarnos, Señor, ¿cuáles son las formas sanas, las formas bíblicas? No hacerlo a lo atropellado. Porque también vemos que esta iglesia fue una iglesia que necesitó ser establecida por un tiempo prudente, antes de que Dios hablara y pidiera esto, y aún después que Dios habló, también pasaron tiempo orando, ayunando y preparándose para este gran cambio. Y aún después, no me quiero ir muy adelante, pero cuando Pablo vuelve de su primer viaje misionero con Bernabé, Lucas es muy intencional en registrar que se quedaron allí mucho tiempo, no me acuerdo si dice mucho, dice bastante tiempo. O sea que no fue tipo, bueno, acá estamos, damos nuestro informe misionero, estamos un par de domingos, pum, nos vamos. Sino que también ellos entendieron que era bueno que se quedaran también en la iglesia para afirmarla y para establecerla y para animarla y para seguir desafiándoles y para seguir preparando líderes. Entonces, una iglesia que ante los ojos humanos puede ser completamente ordinaria, puede ser completamente simple, sencilla, sin cosas y sin personas cautivantes, una y otra vez, no solamente en el libro de Hechos, pero a lo largo de la historia, es lo que Dios ha querido usar para dar vuelta al mundo entero y para establecer su reino. Y me encantaría que podamos un poco sumergirnos en esta visión. Porque es la visión de un Dios grande, es la visión de un Dios que está en misión, es la visión de un Dios que no quiere ni no desea que nadie se pierda. Y es un Dios que ha elegido, tiene un solo plan para salvar el mundo, tiene un solo plan para establecer su reino en esta tierra. Y fue luego de la muerte y resurrección de su Hijo, Él solamente pensó en la iglesia. Y Dios ha elegido a lo más bajo y vil de este mundo para humillar a los que se enaltecen y a los grandes. Y Dios te quiere usar a vos y me quiere usar a mí. La pregunta que a nosotros nos queda es si nosotros nos queremos dejar usar. Así que, ¿seremos nosotros quizá una próxima Antioquía? Bueno, no hoy, no mañana. Quizá nosotros estamos todavía en esta etapa de afirmarnos, de establecernos. Pero si nosotros no estamos cultivando la unidad en medio de la diversidad, si nosotros no estamos buscando al Señor, si nosotros no estamos realmente orando y ayunando y pidiendo a Dios, Dios, mostré y revelá tu voluntad de cómo en tu soberano poder, valorando la fe sobre las posibilidades humanas que tenemos nosotros, nuestros valores, podemos soñar y pensar en qué es lo que vos, Dios, querés hacer a través de nosotros. Y que cuando venga lo que venga que Dios nos quiera decir, no va a ser fácil. Porque lo fácil es quedarnos cómodos, lo fácil es quedarnos quietitos. Pero que cada miembro de Adulam pueda decir, Señor, heme aquí, acá estoy, dispuesto a ir, a quedarme, a ser enviado, a ofrendar, a dedicar mi tiempo, mis energías, mis dones, mis talentos, por el establecimiento de tu reino, para que pueda haber un día, ese día que tú has prometido, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén. Y que vos y yo podamos ser parte de eso. Amén. Amén. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y queremos agradecerte, Señor, porque sin Cristo, sin la cruz, sin este Jesús, a quien tú le entregaste toda autoridad en los cielos y en la tierra, nada de esto hubiera sido ni sería posible. Gracias, Señor, porque estamos acá por tu gracia. En nuestra historia personal estamos por gracia. Nosotros te conocemos o hemos llegado a conocer el Evangelio por pura gracia, pero también como iglesia. Estamos acá por gracia. Hace esos 50 y tantos años, Señor, que tú pusiste en el corazón de hermanos
que muchos de nosotros ni les conocemos ni les recordamos, Señor, pero que tú pusiste, Señor, en el corazón de ellos que llegaran a este lugar, que establecieran, Señor, este lugar para predicar tu palabra aquí en el barrio Laures. Y Padre, que a pesar también de muchas dificultades, de altos y bajos, Señor, por tu gracia, Señor, tú ahora también nos desafías a orar y a buscar tu voluntad, Señor, de cómo ahora tú nos quieres usar para bendecir, para fortalecer otras iglesias y por tu gracia quizá en algún momento también para poder plantar nuevas iglesias. Sí, pedimos que tú hagas todo lo que tengas que hacer a través de personas rotas y frágiles como nosotros, para que tu nombre sea glorificado y levantado en medio de las naciones. En el nombre de Jesús. Amén.